¿Cómo están, hermanos y hermanas? Un gusto saludarles en este domingo 13 de septiembre, cuando por la gracia de Dios venimos aquí ante ustedes para estudiar la lección de la escuela sabática. Radio oyentes, televidentes, internautas, qué gusto nos da llegar hasta sus hogares en esta hora, o hasta donde usted vaya, tal vez manejando un vehículo, en el caso de los que escuchan la radio, o el que esté en su casita. Este día vamos a comenzar una nueva lección, que es la número 12 del trimestre. Ya estamos por terminar el folleto. Y el título de la lección para esta semana va a ser el resultado de la oración perseverante. Voy a desarrollar este estudio con mi hermano Arturo Rentería, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, pastor. Es un gusto y es un privilegio para mí también ser parte de este estudio en este día, y que Dios, ¿verdad?, bendiga su palabra y podamos, hermanos, ser bendecidos con este mensaje. Amén. Es necesario que busquemos la presencia de Dios, así que hermano Arturo, ¿quiere orar? Amén. Padre Celestial, una vez más, gracias por darnos la dicha, el privilegio, la bendición de abrir nuestros ojos y respirar, Señor, todavía ese aliento que nos concede la vida. Queremos agradecer por las manifestaciones suyas, por los cuidados que tiene con nosotros a diario. En este momento, Señor, queremos abrir su palabra y quisiéramos hacerlo con su permiso. Amén. Queremos pedirle la unción de su Espíritu que nos acompañe en este estudio, y que tanto nosotros como lo expresemos, tanto los oidores como lo que, pues, Señor, oirán, queremos, Señor, que ambos nos bendiga y podamos recibir la lección necesaria para hoy. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 El resultado de la oración perseverante, como dije, es el título para esta semana. Siempre que oremos y perseveremos en la oración, los resultados van a llegar. Y van a ser resultados favorables. Así que, ¿por qué van a ser favorables? Por lo que dice el versículo de memoria, hermano Arturo. Ok, vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, el versículo de Salmos 103, 13. Salmos 103, versículo 13. Dice: como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Este mensaje, hermanos, nos da una ilustración de lo que es nuestro Padre para nosotros. Es un Padre amante, un Padre misericordioso, y así como los padres se preocupan por los hijos cuando a los hijos les pasa algo, pasan una situación difícil, así Dios se preocupa y se compadece de nosotros. Es un amor de paternal, ¿verdad?, que cada uno de nosotros debemos de imitar. Amén. Así es, el don profético dice en esta cita del Camino a Cristo, página 35, que ningún padre, según la carne, podría ser tan paciente con las faltas y los yerros de sus hijos como lo es Dios con aquellos a quienes trata de salvar. Efectivamente, hermanos, la compasión del Señor sobre nosotros es enorme, y por esa razón es que Él tiene mucha paciencia. Mire, si no fuera por la paciencia de Dios, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Pero el Señor, en su grande paciencia, nos espera a que llegue ese momento, hermanos, cuando reconozcamos que sin Dios no somos nada, y que por lo tanto le entreguemos nuestra vida. Dice que el Señor tiene una paciencia que supera a la paciencia de cualquier padre terrenal, que pues ante las faltas de sus hijos muchas veces ahí va tolerando. Pues Dios, en ese sentido, todavía es mucho más grande, mucho más tolerante, mucho más paciente con nosotros. Así nosotros miramos que, siendo así el Señor, con más razón, hermanos, nosotros deberíamos de buscarlo en oración, porque Él sin duda tiene compasión de aquel que le busca en auxilio. Y vamos a mirar en este momento a Jacob en un tiempo de duelo por una situación que vivió
Y sin duda aquí el papel de la oración tuvo que haber jugado su protagonismo. ¿Qué pasó, hermano Arturo, cuando Jacob pensó que José estaba muerto? Qué profundo dolor sintió él, y cómo eso también impresionó tremendamente a sus hijos culpables. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Génesis. Hemos venido, hermanos, estudiando el libro de Génesis porque ahí está la vida del patriarca y hoy vamos a seguir aprendiendo de este episodio tan triste y tan conmovedor como lo que pasó con este patriarca Jacob. Vamos a ir a la palabra de Dios. Génesis 37, versículos 33 al 35. Y él le reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos los hijos y todas las hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Tremendo. Es triste, ¿verdad, hermanos, el episodio? Por eso la lección de hoy, como dice el pastor, lleva por título un tiempo de duelo. Aquí vemos al patriarca adoliéndose, ¿verdad?, por la pérdida de su hijo, entre comillas. Digo entre comillas porque nosotros sabemos que no era cierto. Pero, pastor, me llama la atención este engaño que pasa. Yo quisiera leerles desde el 31, nada más para que entendamos un cuadro más claro. Desde el versículo 31 del capítulo 37 de Génesis dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Entonces, pastor y hermanos, vemos aquí que prácticamente el patriarca llegó, pastor, justo en la prueba donde no había pasado. Y el Señor es tan misericordioso que nos da otra segunda oportunidad. Nosotros ahora vemos aquí que pues prácticamente ahora los hijos, como dicen, le pagan con la misma moneda. Es más, hasta menciona que se usó un animalito para teñirle la ropa, como lo hizo él. Usó un animalito para ponerse el vello y así engañar a su papá y el olor del animalito. De igual manera, aquí vemos que los hijos hicieron algo similar. Dios lo permitió. ¿Por qué razón lo permitió? Él tenía sus planes. Pero aquí vemos, hermanos, la misericordia de Dios deseaba que Jacob pasara esta prueba que no había pasado antes. Y Dios es bueno con nosotros, hermanos, porque la palabra del Señor dice que Dios al que ama reprende o disciplina. Entonces aquí vemos una segunda oportunidad para pasar esto, pero fue doloroso, pastor, como dice, ¿verdad?, los versículos anteriores que ya leímos. Fue difícil para el patriarca pasar esto, y pues esto es lo que me impresionó, me impactó. La verdad es que no es fácil esto que Jacob está enfrentando, que le hayan dicho que su hijo favorito, especial, ya no va a estar más con él porque pues ha fallecido. Esto sin duda lo traspasó de dolor. Lo traspasó y pues no está fácil. Imagínense que todos los hijos, dice, todas las hijas se levantaron para consolarlo. Pero él no quiso recibir consuelo y lloró amargamente. Bueno, cuando estos muchachos
bien miran lo que su papá está sufriendo, sin duda se sienten avergonzados por lo que han hecho. ¿Qué dice el don profético? Dice, con temor habían esperado esta escena los hijos de Jacob, pero no estaban preparados para la angustia desgarradora, ni para el completo abandono al dolor que tuvieron que presenciar. Y se cita Génesis 37 al 33. Sus hijos trataron inútilmente de consolarlo. Rasgó sus vestidos y puso sacos sobre sus lomos y enlutóse por su hijo muchos días. El tiempo no parecía aliviar su dolor. Tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Era su grito desesperado. Los jóvenes estaban aterrados por lo que habían hecho y sin embargo espantados, dice, por los reproches que les haría su padre, siguieron ocultando en sus propios corazones el conocimiento de su culpa, que aún ellos mismos les parecía enorme. Patriarcas y Profetas, la página 213. Y sí, aquí vemos que en realidad, hermanos, es difícil el asunto. Ya una vez engañado Jacob y ver la situación, los hijos, los muchachos estaban aterrados por lo que habían hecho, pero no le quisieron decir porque dijeron, tal vez ahora va a ser más difícil. Es un momento terrible, sobre todo me imagino el patriarca desgarrado. Él lo creyó firmemente esto y le dolió mucho. Es algo difícil. Así es. La verdad es que fue una prueba para Jacob, y por eso es que la siguiente pregunta dice, ¿qué debemos desarrollar cuando la aflicción llega a nosotros? A ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ir allá al libro de Santiago, hermanos. Santiago, capítulo 1. El apóstol Santiago también tiene algo que enseñarnos concerniente a la prueba difícil que pasó y que nosotros también, pues, algunas veces vamos a pasar, y se encuentra en Santiago 1:3, Santiago 1:3 y 4. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, hermanos, aquí la paciencia no se obtiene tan fácil, porque debe de haber una perseverancia, según pastor lo noto yo aquí en el versículo, el apóstol nos menciona. Y hay algo que se nos olvida, es que debemos de saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y en realidad en esto sí estamos faltos muchos, porque cuando viene la prueba, lo primero que hacemos es nos desesperamos. Cuando viene, por ejemplo, una prueba de enfermedad, ¿qué hacemos, pastor? Pues nos vamos a correr al hospital. Exacto. Ni siquiera nos acordamos de nuestro Señor, de lo que ha prometido. Entonces, aquí veo realmente que hay una lección que aprender hoy. Así es, dice el don profético que Dios permite que seamos colocados en circunstancias que nos pongan a prueba, para aumentar nuestro amor y perfeccionar nuestra confianza en Él. Vendrán pruebas, pero son una evidencia de que somos hijos de Dios. Está escrito en Obreros Evangélicos, página 441. Así, mis hermanos, hay pruebas en la vida que no soportamos, pero Dios permite que pasemos por ellas para perfeccionar nuestra confianza, para que nuestro carácter sea pulido, sea semejante al oro. Qué bonito que el Señor nos dice de antemano cómo las cosas pueden darse en la vida y cómo nosotros debemos
pues ponernos de una manera que Dios nos ayude a poder soportar. Así que en un tiempo de duelo, en un tiempo de tragedia, en un tiempo de dificultad, no nos olvidemos nunca de esto que hemos estudiado. Así es. El Señor tendrá control. Quisiera, pastor, siento el llamado al Espíritu para decir algo personal, ¿verdad?, que ha pasado conmigo en mi vida. Justo hace un año atrás, hermanos, yo estaba pasando una prueba bien difícil. Algunos de ustedes tal vez han oído, pero lo más terrible para un padre es ver a un hijo, ¿verdad?, pasar por situaciones difíciles. Y yo tuve esa experiencia. Mi hijo cayó de una altura en cemento y fue bien difícil para mí verlo ahí bañado en sangre. Esa experiencia, cada vez que me acuerdo, como que me afecta bastante, pero luego confío en el Señor, ¿verdad?, de que su mano estuvo allí para protegerlo. Y allí es donde la fe a veces es probada, y es probada fuerte, hermanos, y que Dios nos ayude a aprender esto, porque en realidad sí lo necesitamos bastante. Amén. Pues vamos a pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude a que en toda prueba y circunstancia difícil Él nos saque adelante también, y que nosotros también acudamos a Él en todo momento de prueba y aflicción. Vamos a orar. Señor, tu siervo Jacob fue sometido a esta prueba en cuanto a su hijo, que le habían dicho que estaba muerto. Nosotros vemos, Padre, que en esas circunstancias, sin duda tú sostuviste a Jacob, tú estuviste a su lado y le diste, Padre, la convicción de que él saldría adelante de aquello. Señor, hoy nosotros te rogamos que en toda prueba difícil que podamos estar pasando, tú también nos des una salida. Amén. Tú también nos ayudes, Señor, a que en medio de la aflicción podamos contemplarte a ti. Ayúdanos, por favor, a no perderte de vista nunca. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.